Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a realizar el molde y la confección de un pantalón deportivo, como vimos en la presentación. Para realizar la moldería vamos a necesitar el molde base de pantalón femenino que realizamos en el video anterior. Si no lo vistes, te dejo abajo en la descripción el enlace directo al video para que hagas el molde con tus medidas. Comenzaremos calcando el molde de la trasera en una hoja aparte para hacer las modificaciones. Para este modelo el tiro va a ser un poco más abajo, así que voy a bajar 2 centímetros, puedes bajar un poco más si querés, pero la idea no es bajarlo mucho tampoco. Así como bajé 2 centímetros en la línea del tiro, me voy a salir 2 centímetros hacia afuera. Esos 2 centímetros que me salí de la entrepierna voy a salirme también a lo largo de toda la pierna del pantalón. Con la ayuda de una regla volvemos a trazar la línea de la entrepierna. Este modelo de pantalón va bien suelto, pero podés, si querés, quitarle algunos centímetros abajo si lo preferís un poco más justo. Ahora tenemos que volver a trazar la curva del tiro. Primero trazo una línea recta uniendo los 2 centímetros que salí con los 2 que bajé. Con la ayuda de una regla curva terminamos de trazar nuestro tiro, intentando unir el trazo con la línea que ya teníamos del tiro anterior. Vamos ahora al costado de la pierna y también vamos a salirnos 2 centímetros todo a lo largo de la pierna. Voy a extender la línea de cintura hacia los 2 centímetros que agregué al costado. Sigo trazando la línea del costado con los 2 centímetros que había ampliado. Así es como quedó la bajada del tiro con los 2 centímetros y volví a trazar la línea perdiéndome en la anterior. En el costado le agregué 2 centímetros todo a lo largo. El calce de este pantalón es tiro medio, va a llevar en la cintura un elástico de unos 4 centímetros, por lo tanto voy a agregarle esos 4 centímetros hacia arriba y no voy a agregarle luego una pretina aparte. Si preferís que el tiro sea más alto, entonces te recomiendo que cortes aparte una pretina con 10 centímetros de ancho, 2 centímetros van a ser para la costura. Estos 4 centímetros que acabo de agregar luego van a doblarse hacia abajo en la confección, por lo tanto va a servir como una vista por donde va a pasar adentro el elástico. A partir de ahora voy a agregarle el margen de costura. Voy a agregar 1 centímetro de costura, voy a coserlo con recta y luego voy a pasarle overlock en el borde. No es necesario pasar overlock porque no es una tela que se deshilache, pero queda con una mejor terminación. Tampoco es necesario pasar una costura recta si vas a coser con overlock, pero en mi caso, como voy a coser con una overlock de 3 hilos que no tiene costura de seguridad, prefiero pasarle una costura recta. Podés coserlo entonces directamente con una costura de zigzag o con overlock de 4 hilos.
Le di el centímetro de margen de costura a la línea del tiro, a la entrepierna y también al costado. Al dobladillo le di 2,5 centímetros. Ahora vamos a cortar el molde de nuestra trasera, pero para que no nos falte tela tanto en la vista para el elástico como en el dobladillo, vamos a proceder a doblar esas líneas antes de cortar. Corto sobre la línea donde termina mi dobladillo. Ubicamos la línea en donde comienza nuestro dobladillo y lo doblamos hacia adentro. Ya podemos empezar a cortar el molde del pantalón. Ya nos aseguramos de que no nos falte tela al momento de coser. Al llegar a la parte superior del pantalón voy a realizar lo mismo con la vista. La doblo hacia adentro y continúo cortando. Para el molde de la delantera vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con la trasera. Bajamos los 2 centímetros para el tiro y nos salimos 2 centímetros hacia afuera y volvemos a trazar la línea de tiro delantero. Continuamos agregando los 2 centímetros en la entrepierna y también en el costado. Agregamos los 4 centímetros arriba para la vista. Luego de darle la amplitud, ya puedo darle 1 centímetro de margen de costura para el tiro, la entrepierna, el costado y 2,5 centímetros para el dobladillo. Corté el molde de la delantera. Seguí los mismos pasos que con la trasera, doblando el margen de costura del dobladillo hacia adentro para que luego no me falte tela, y lo mismo lo hice con la pretina. El siguiente paso es opcional. Yo le voy a colocar bolsillos, pero si no querés podés omitir esta parte. Voy a doblar la vista hacia adentro. El bolsillo lo voy a ubicar 4 centímetros por debajo de la línea de la cintura. Y hacia arriba va a tener 1 centímetro de margen de costura. Al momento de estar confeccionando nuestro pantalón, ese centímetro de margen de costura para el bolsillo va a quedar cubierto por la vista del pantalón. Desde el centímetro de margen de costura hacia adentro voy a marcar 12 centímetros para el bolsillo. A partir de esa línea hacia abajo voy a darle 20 centímetros de largo al bolsillo. Termino de escuadrarlo hacia el costado. Me ubico en la línea superior de mi bolsillo y voy a realizar una marca 2 centímetros más abajo de ella. Para la abertura de bolsillo voy a darle 14 centímetros. Redondeo un poco la esquina para evitar ese ángulo. Tomo un trozo de papel para calcar el molde del bolsillo y voy a darle también el margen de costura que me falta hacia abajo y hacia el centro, 1 centímetro solamente.
Con este molde vamos a cortar 4 piezas en total, 2 para cada lado. Quedó listo el molde de nuestro bolsillo con el margen de costura correspondiente hacia abajo y hacia el centro, que era lo que nos faltaba. Ahora ya podemos empezar a cortar las piezas de nuestro pantalón. Para colocar los moldes doblo mi tela al medio, de esta forma ya puedo sacar 2 piezas con un solo corte. Es necesario que nuestros moldes estén al hilo con respecto a la tela para que no se nos tuerzan luego las piernas. Vamos a medir que tenga la misma distancia desde el orillo hacia el hilo a lo largo de toda la pierna. Voy a medir la distancia de mi hilo de la delantera y de la trasera para que estén a la misma distancia a lo largo de toda la pierna, y de esta forma también va a quedar al hilo. Voy a cortar todas las piezas del pantalón, luego voy a cortar nuevamente las piezas del bolsillo porque recordemos que necesitamos 4 piezas iguales. Antes de retirar los moldes voy a hacer piquetes en las líneas guías que van a ser de ayuda al momento de confeccionar el pantalón. De esta manera no vamos a estirar de más, no nos va a faltar tela. Vamos a hacer los piquetes a la altura de la rodilla, luego a la altura de la cadera y también a la altura de tiro. Voy a hacer un piquete también en donde comienza mi bolsillo y en donde acaba. También voy a hacer un piquete en donde termina la abertura de mi bolsillo. Tengo las 2 piezas de cada bolsillo, voy a empezar a coserlas. Tomo una pierna delantera con el derecho hacia arriba y voy a ubicar encima una de las piezas del bolsillo enfrentando derecho contra derecho y ubicando cada piquete donde iba. El primer piquete que habíamos hecho es donde comenzaba el bolsillo, así que voy a ubicar mi pieza allí. Ubicamos el piquete en donde terminaba el bolsillo y a partir de ahí nos va a sobrar 1 centímetro de la bolsa de nuestro bolsillo para el margen de costura. Ahora tenemos que hacer la costura de la abertura de nuestro bolsillo, que era de 14 centímetros. Voy a marcar con un lápiz para tela para que puedan visualizar bien. La abertura comenzaba 2 centímetros hacia abajo desde donde tenemos ubicada la bolsa de bolsillo. A partir de esa marca medimos 14 centímetros y hacemos la siguiente marca. Desde el costado hacia adentro voy a marcar 1,5 centímetros a lo largo de toda esta abertura y por ahí voy a hacer una costura. Hacemos una costura recta por donde indica la línea. Rematamos al inicio y cosemos hasta llegar al ángulo. Allí clavamos la aguja, levantamos el prensatela y giramos la pierna del pantalón. Ya podemos bajar el prensatela y continuar la costura hasta el siguiente ángulo. Ahí volvemos a clavar la aguja, a levantar el prensatela para girar nuevamente la pierna del pantalón y continuar el resto de la costura. Con nuestra costura recta pronta, tenemos que cortar los ángulos para poder girar el bolsillo. Hacemos un piquete en diagonal hasta llegar al ángulo, sin cortar la costura, pero llegamos lo más cerca posible.
Volteamos la bolsa del bolsillo hacia adentro. Acomodamos bien las costuras con ayuda de la plancha. El siguiente paso es hacer un pespunte decorativo que va a sentar bien la bolsa del bolsillo. Este pespunte vamos a hacerlo a una distancia de entre 0,7 a 1 centímetro del borde. Con este paso hecho en ambas delanteras del pantalón, vamos a colocar encima la otra pieza de la bolsa del bolsillo. Enfrentando derecho contra derecho, cosemos a 1 centímetro alrededor, abajo y en el costado. Ya completamos el paso del armado del bolsillo, le pasé una costura de overlock alrededor para darle una terminación. Ahora puedes hacer una pequeña costurita en el borde abajo y arriba para sujetar el bolsillo y no se esté moviendo al momento de coser la otra parte de la pierna. Tomamos ambas delanteras y enfrentamos derecho contra derecho una sobre otra para coser los tiros. Voy a hacer una costura a 1 centímetro y luego voy a hacer el remate con la overlock. De la misma forma también cosí el tiro trasero, ahora voy a enfrentar la delantera con la trasera. Para hacer la costura a 1 centímetro del borde, vamos a ubicar bien piquete con piquete. Luego de coser y overlockear ambos costados, ahora vamos a coser la entrepierna. Pero antes de este siguiente paso es muy importante tener la terminación pronta del tiro delantero y trasero. Comienzo la costura bien en el centro de la entrepierna, es decir, donde se unen los tiros, y me voy hacia abajo, hacia el largo de la pierna. Me ubico bien en el centro de la entrepierna nuevamente para coser la otra pierna. Luego voy a pasar overlock a lo largo de toda la entrepierna. Ya overlockeé para dar terminación. Tenemos que lograr que nuestras costuras se unan en forma de cruz. Este paso es opcional, yo a 6 centímetros del borde superior y a 2 centímetros de la costura del tiro voy a colocar ojalillos. Voy a señalar ahí por donde tengo que hacer la perforación. Con mucho cuidado de no rasgar la tela, con la punta de la tijera voy a perforar en donde hice ambas marcas.
Procedo a colocar los ojalillos con ayuda de un alicate especial para ello. Cortamos un trozo de elástico que nos quede lo suficientemente cómodo alrededor de nuestra cintura y unimos ambos extremos con una costura recta. Ahora voy a hacer una costura pisando los márgenes de costura del elástico para que quede más prolijo y no haga bulto en la cintura. Vamos a ubicar la otra mitad del elástico y colocar allí un alfiler. Este punto lo vamos a ubicar en el centro delantero y la costura del elástico va a ubicarse en el centro trasero. Ahora colocamos este extremo sobre la costura para ubicar los dos costados del elástico. Colocamos alfileres también en ambos costados. En el centro trasero vamos a ubicar la costura del elástico y a partir de allí vamos colocando cada alfiler con cada costura. Tirando del elástico vamos a pasar una costura de overlock o zigzag en el borde sujetando la cintura del pantalón y el elástico. Tiene que quedar de esta forma que podamos estirar sin que se nos reviente la costura. Ahora tenemos que doblar el elástico hacia adentro para poder sujetarlo con un pespunte. También tirando del elástico vamos a hacer el pespunte al borde de nuestra vista. De esta forma, tironeando, evitaremos que luego se nos reviente la costura. Para este paso utilizamos la puntada recta más larga que tengamos. Así es como queda por dentro la cintura de nuestro pantalón y por fuera los bolsillos arriba quedaron sujetos con la vista de nuestro pantalón. Yo le voy a colocar cordón a la cintura del pantalón, esto era opcional. Si querés podés hacer otro pespunte, si vas a ponerle un cordón vas a tener que hacer entonces un canal por donde pase el cordón, todo a lo largo de la cintura. Si no, simplemente si no vas a poner cordón puedes hacerle una costura recta en el medio. Para finalizar con una aguja gemela o doble voy a hacerle el dobladillo. Esta costura se hace desde el derecho del pantalón para que por fuera se vea la costura recta y por dentro se vea una costura tipo collareta o recubridora. Si no tenés este tipo de aguja, no te preocupes, podés doblar 1 centímetro hacia adentro y luego doblar el otro 1,5 centímetros que resta y hacer una costura recta para finalizar el dobladillo. Así es como queda la costura con la aguja gemela, por dentro se ve como una especie de cadeneta y por fuera se ve la costura doble con recta. Puse el cordón en la cintura, ahora le voy a colocar unas terminales en los extremos. Con un encendedor vamos a derretir las puntas para evitar que se deshilachen y para que sea más fácil colocarle la terminal. Hacemos un nudo en el extremo para evitar que se nos salga la terminal. Queda listo nuestro cordón y con esto finalizamos la confección del pantalón. Te invito a que te suscribas y que compartas este video. Gracias por ver.